Buenos días a todos y a todas, tanto a los compañeros que están aquí en presencial en este Museo Ruso de Málaga, como a los que están en remoto siguiéndonos por las redes. Muchas gracias por vuestro tiempo en este contexto, como he dicho antes, pre y postelectoral, que sabemos que es complejo, pero bueno, creemos que también que es una buena oportunidad ahora que va a empezar una nueva andadura para empezar desde cero con la innovación, con la transformación, para abordar el reto de la adaptación a este nuevo entorno que hay en las administraciones públicas, y creemos que es una muy buena oportunidad para empezar ya desde el momento uno a construir proyectos a largo plazo y proyectos que sean realmente transformadores y generadores de valor público. Y en qué sentido, para mí, Álvaro Serrano, coordinador aquí de ICIP, es un orgullo poder ejercer de maestro de ceremonias. Pero antes me gustaría agradecer también tanto a Javier como a Juana del Ayuntamiento de Málaga por el trabajo tan bueno que han hecho, por permitirnoslo, que la verdad que así da gusto organizar cosas y creo que también es correcto reconoceroslo aquí en público. En ese sentido, creo que es un privilegio poder inaugurar este tercer encuentro ICIP, que por fin es presencial después de 2 en la pandemia, con una mesa realmente interesante que nos va a hablar de la tercera nueva gestión pública y sobre la necesidad que pueda haber de generar un marco general para la transformación de las organizaciones. Y además tenemos esta mesa con dos amigos y además directivos públicos profesionales, como son Fernando Monarrubia, que es investigador y formador en gestión, uno de los miembros de los 100 de Ecotec, expresidente de la Asociación por la Dirección Pública Profesional y además uno de los fundadores de ICIP. Y también tenemos a Borja Colón de Carvajal Fiblá, que es director general de Coordinación de Políticas Públicas en la Diputación de Castellón, dos de los mayores referentes en innovación y en general en gestión pública que hay en este país, y además de estas personas solidarias que seguro que estaréis encantados de que luego de compartir su conocimiento con vosotros, porque son de estas personas que, como nosotros, creen que la mejora se basa en la colaboración y en compartir conocimiento, compartir experiencias. Así que para mí es un placer invitaros aquí al escenario y cederos la palabra. Te sientas directamente para allá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer estar hoy aquí. Tengo que agradecer primero al ICIP y a todo su equipo que nos hayan dado muchas facilidades para estar aquí, compartir este espacio. Tengo que dar las gracias especialmente a Manolo Serrano. Él es el culpable de que haya una idea que llamamos tercera nueva gestión pública, porque él me invitó a reflexionar sobre la segunda nueva gestión pública hace ya unos años, ¿no? en una de las Juncal, y ahí arrancamos ese proceso de reflexión sobre lo que tenían que ser las administraciones en el futuro, ¿no? Este enfoque de la tercera nueva gestión pública no es sino un avance, ¿no? Una evolución de aquel que empezamos hace tiempo, ¿no? Bueno, tenía que dar las gracias a mucha gente, gracias también a Borja, porque yo traía aquí un tocho, una presentación como toca, ¿no? De la torta de transparencias, y él me ha dicho, yo no llevo nada, Fernando, con lo cual he transformado mi tocho en unos papelitos, ¿vale? O sea que muchas gracias, Borja, por hacerme currar temprano, ¿no? Y olvidarme de este tocho. Pero bueno, voy a aprovechar algo de lo que he traído, eso sí, pero vamos a ir muy rápido por este tocho, ¿vale? Un poco lo que pretendemos es reflexionar sobre si necesitamos un marco general para la transformación o no, ¿vale? Ese es el reto, digamos, ¿no? ¿Necesitamos un marco sofisticado para la transformación de nuestras administraciones públicas o no hace falta tanto marco, ¿no? Bueno, como nosotros en el fondo tampoco lo teníamos tan claro, dijimos, bueno, de los 15 ejes que se supone que son los que componen la tercera nueva gestión pública, vamos a ver cuáles son los que realmente, digamos, añaden valor, ¿no? a esa transformación, ¿no? Entonces, en la votación que hemos tenido han salido unos cuantos ejes valorados, ¿no? Que vamos a hablar de ellos, ¿no? Vamos a hablar de 6 ejes de los 15, ¿no? Sí. Como habéis participado casi todos en el proceso de votación, nos vamos a ahorrar, Borja, porque andamos mal de tiempo, definir o recordar la definición de los 15, ¿sí? Vamos a saltar eso y vamos a ir directamente a los 6 que hemos votado, que son los más relevantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a entrar al trapo ya. ¿Pero tú no ibas a pasar ninguna diapositiva final?
es que tú me has convencido de que no lo haga. Yo, si quieres, paso No. transparencias, pero tú me has convencido de que no lo haga. O sea, que vamos a ir ganando tiempo. Las diapos al final son los 15 ejes, ¿no? Eran una descripción de cada uno de los 15 ejes que, como digo, como hemos visto en el proceso, los que habéis participado en el proceso de votación, pues los habéis visto cada uno de los 15 ejes, empezando con los liderazgos, el político y el técnico, es decir, todo eso, ¿no? Pero al final hemos dicho, bueno, estos 6 son los que nos interesan, ¿no? De eso vamos a hablar y, por tanto, vamos a entrar a saco. Vamos a entrar a saco en los 6 ejes que hemos seleccionado, ¿no? Esa es la actitud, Fernando. Esa es la actitud. No, es que, jolín, llevas desde ayer diciéndome, me ha dicho, nada de americanas, ¿no? Nada de rollos, PowerPoint y tal. Pues nada, o sea que yo voy siguiendo su estela, así que vamos al grano, que son 3 que vas a defender tú y 3 que voy a defender yo, con la idea de que también sea muy breve la defensa que vamos a hacer y que haya realmente no sé si un debate, pero sí una propuesta, una reflexión de todos nosotros sobre cada uno de estos 6 ejes. ¿Vale? ¿Os parece? ¿Sí? Perfecto. Pues adelante. Arranco yo. A mí me sabe mal haberte metido en este aprieto, pero yo creo que con el poquito tiempo que tenemos vale la pena que nos tiremos un poco a la piscina. También es cierto que tanto la representante del Ayuntamiento de Málaga como la de la Federación nos han allanado mucho el terreno porque mensajes potentísimos que los compro absolutamente todos. Yo quería dar las gracias también, como Fernando, a todo el mundo. Bueno, seguro que me dejo gente, Manolo en especial, Álvaro, Miguel, y a mí Málaga es una ciudad que me encanta, de verdad que súper agradecido. Y voy a pedir perdón por adelantado porque me voy a meter en 3 fregados que no son mi especialidad desde el punto de vista técnico. Yo soy directivo público profesional hasta hace muy poquito en temas de transformación digital e innovación, ahora más de fontanería institucional, como director general gerente en la Diputación de Castellón, por así decirlo. Y yo voy a tratar 3 ejes dentro de esos 15 que votasteis y que tienen que ver con áreas de conocimiento que no son las mías, pero que, bueno, que con unos cuantos años de experiencia pues me puedo atribuir el conocimiento para tirarme a la piscina. La primera de ellas es la gestión de las personas. Voy a hacer una pequeña introducción y luego mi idea es lanzar una pregunta así abierta para suscitar el debate. Contestaréis si os apetece, pasaré a la segunda, tercera, cuarta, hasta 6. Como no tenemos mucho tiempo, cuestión de ir rápido, ¿verdad, Fernando? Gestión de las personas. Yo creo que me he llevado la niña bonita de las 15, porque no sé si está bien decir que la gestión de las personas es el componente estrella dentro del New Public Management, de la tercera gestión pública, pero no de la gestión pública en general. La gestión de las personas es el frontispicio de la gestión de las organizaciones, porque son el activo esencial de las mismas, porque son, de alguna forma, el motor de cambio de las actitudes y de los propósitos de las organizaciones, y porque ahora probablemente sean el elemento más tensionado de las mismas por muchos motivos. Uno, porque se nos desangran en términos de efectivos. 2, porque a lo mejor quizás recientemente y con un alcance más limitado estamos sufriendo ese tema de desestabilizaciones y un poco la tensión que supone en términos personales. Otro elemento, por esa tensión creciente, como también decía la representante del Ayuntamiento, de creer que las máquinas vía inteligencia artificial van a ocupar espacios en los que los humanos somos potencialmente más buenos que ellas, y porque, en definitiva, el capital humano es el verdadero valedor de la cultura organizativa, y si queremos anclar en las organizaciones principios como la integridad, la rendición de cuentas, cuestiones que consideramos como importantes, o lo hacemos vía personas o no hay forma de que eso se fije en el ideario colectivo, ¿vale? Y además es que es muy difícil que las máquinas de inteligencia artificial o quien sea venga a asumir roles privativamente de humanos, como podría ser el liderazgo innovador, la capacidad transformadora, el networking, y eso ya me vais a perdonar, pero es imposible que lo haga una máquina. Dicho lo cual, yo lanzo como una pregunta trampa al auditorio que me gustaría que entre todos pudiéramos responder. ¿Cuál creéis que es el elemento esencial que fija, que pega a nuestros empleados con las organizaciones? Es decir, hemos descubierto el verdadero pegamento más allá del puramente económico, si queréis decirlo así, algo que podamos apelar emocionalmente para que el empleado cada mañana venga enchufado a nuestras organizaciones.
más allá de decir que sí, valoro tu vocación de servicio público, lo hemos identificado, sabemos pulsarlo cada mañana, ¿seríamos capaces? ¿Alguien que se tire a la piscina? Aquí veo muchos especialistas en recursos humanos. Por allí detrás, Iván, levantan la mano. No se oye mucho. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Pues que digo que no sé si es la piedra filosofal, pero creo que sí que es muy importante el proyecto. O sea, qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo y un poco la utilidad, que vean la utilidad del proyecto. Entonces, si ven la utilidad del proyecto y se valora su trabajo y su aportación al proyecto, es una manera de que se sienten motivados. Yo creo que es clave. Yo siempre les digo que hay que explicar la catedral, dónde vamos, tener muy claro dónde vamos. Quizá tardaremos 10 años en llegar, pero que se vea el proyecto donde quieres ir y entonces la gente entiende lo que está haciendo. Igual lo ve que ahora es una cosa pequeña, pero que va a ir creciendo con el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión de propósito, ¿no? Eso es un pegamento muy potente. ¿Alguna intervención más? Yo creo que facilitando efectivamente espacios donde esta motivación que se puede generar, que la organización habilite espacios, formas de trabajar colaborativamente y con una dirección que tenga claro, pues efectivamente, esa transmisión de para qué estamos, qué queremos hacer, tú qué papel tienes y por ello, pues a partir de ahí, el sentido de pertenencia yo creo que se garantiza. Pero hoy por hoy, con los nichos estos en los que nos movemos, es muy complicado llegar a este otro nivel y es muy fácil de decir, y lo sé, pero desde el ámbito de la formación en la que yo en estos momentos me muevo, antes recursos humanos, digamos, en general, creo que se puede facilitar, y esa es nuestra labor, facilitar esas otras maneras de trabajar. Y eso se tiene que ir, es una labor de largo recorrido, pero creando esos espacios y con la evaluación del desempeño y con otras herramientas de gestión se puede conseguir. Totalmente de acuerdo. Esa interactuar. Mila, totalmente de acuerdo. Continúo y me meto más todavía en el fango con el segundo eje, que es la gestión del conocimiento. Voy a ir rápido, y si sobra algo más tiempo haremos un debate un poco más abierto con todos los ejes. Si decíamos que el elemento, el cuore de nuestras organizaciones son las personas, la parte intangible de las organizaciones es el conocimiento que éstas tienen, ¿no? Porque al final es, de alguna forma, el elemento intangible más preciado, ¿no? Que las hace más necesarias. Ni que decir tiene que al final el conocimiento ha ido evolucionando con el paso de los años y antes se valoraban unas cosas y ahora se valoran otras. Yo es cierto que no soy especialista en gestión del conocimiento, aquí hay muchos especialistas en gestión del conocimiento y en gestión de las personas, pero desde mi humilde punto de vista, ahora en mi posición de directivo en la Diputación de Castellón, que como os digo, me debo más de puertas adentro que de puertas afuera, nos hemos dado cuenta enseguida de lo importante que es elaborar un sistema integral de gestión del conocimiento, por tres motivos. Porque debemos ser capaces de mapear cuál es nuestro conocimiento en términos generales, ojo, el conocimiento crítico del que no es crítico, porque no todo el conocimiento es importante, al menos en términos estratégicos, porque debemos ser capaces de hacer un análisis prospectivo del relevo generacional para evitar que se descapitalice, como está pasando en la organización, y nos digan, no, es que no nos hemos dado ni cuenta. Bueno, porque no ha sabido sumar. Y en tercer lugar, porque tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio de retención del conocimiento verdaderamente necesario y experto. Eso que aparentemente es tan sencillo de formular, requiere un ejercicio corporativo y de una premisa política también contundente. Es decir, es importante vuestro conocimiento y lo queremos retener. Desde mi punto de vista, lo que parece aparentemente fácil es muy complejo. Y la pregunta que formulo es la siguiente. ¿Creéis que seríamos capaces en nuestras organizaciones de levantar, de alguna forma, las alfombras del conocimiento
para detectar ese conocimiento en su totalidad y ponerlo a trabajar en favor de la organización? Es decir, ¿estamos preparados como organizaciones públicas a detectar el conocimiento intrínseco de la casa, valorarlo, empoderarlo y que ese conocimiento retroalimente nuestras organizaciones, o simplemente nos debemos a mecanismos de valoración de méritos y otras formas de identificar ese conocimiento y no generamos espacios, como decía Mila, para precisamente empoderar a la gente que muchas veces no goza de esa jerarquía o ese cargo, pero que tiene cosas importantísimas que aportar a la organización? Es una pregunta, ¿eh? Creo que era una pregunta. Sí. Con tu permiso, Borja, voy a hacer una pequeña aportación. Yo he estado trabajando en gestión del conocimiento de gestión, ¿vale? En la gestión del conocimiento de gestión en una gran organización, en un gobierno autónomo, para intentar romper los silos del conocimiento, ¿no? Que todos nosotros somos expertos y expertas en generar silos, ¿no? Yo sé mucho de lo mío y estoy muy contento de que me llamen para que yo explique de lo que yo sé, pero no tengo estímulos para compartirlo, ¿vale? Las organizaciones no producen estímulos para que yo, que soy un experto en algo, lo comparta, ¿no? Ni estímulos ni herramientas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, me tocó hacer un ejercicio que fue muy espectacular, que es, bueno, ver qué estímulos son los necesarios para que los que tienen el conocimiento lo compartan y cómo generamos una herramienta suficientemente poderosa, potente, para que ese conocimiento, además, siga creciendo y expandiéndose. Y para que cualquier persona en cualquier punto de la organización se meta y diga, a ver, ¿cómo hago un contrato de este tipo? ¿Cómo hago una subvención de este tipo? Y esté allí la persona que sabe que ha puesto el conocimiento, el equipo que le ha ayudado a poner el conocimiento, por tanto están reconocidos en toda la organización y cualquier persona de la organización se descuelga todo el conocimiento necesario para hacer cualquier cosa que tenga que hacer en la organización, ¿no? Esto fue una experiencia súper espectacular, ¿no? Se rompen los hilos verticales y aparece un enorme contenedor del conocimiento. Y otra cosa más, estamos en un momento donde hay cambios de gobierno y hay una cosa que deberíamos de tener instalada, incluso de manera formal, ¿no? En todas las organizaciones, y es que haya un traspaso de funciones como toca, o sea, que no sea voluntario, ¿no? O sea, ahora yo voy, como soy muy majete, le voy a contar un poco lo que hago al que viene, ¿no? Si estoy enfadado, no le cuento nada, ¿no? Que se lo cuente su tía, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, es una cosa bastante fácil de hacer, es muy fácil de hacer, ¿no? Un grupo de personas, 5 personas concretamente, hemos estado investigando sobre eso y hemos publicado una cosita muy sencilla que haría mucho más fácil la gestión, el traspaso de poderes cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Y esto que es voluntario, hasta ahora es voluntario y además poco conocido, seguro que muy pocas personas lo conocerán, yo creo que tenía que ser obligatorio. O sea, yo me voy y entrego mi tocho al que viene, ¿no? No porque soy majete, sino porque es mi obligación. Perdón, te estoy viendo que te encanta el tema de los tochos a ti, ¿eh? Sí, ostras. Yo con el paso del tiempo cada vez me da la sensación que cada vez sé menos, que dispongo de menos conocimiento experto y fluyo un poco por el conocimiento generalizado, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que decía mi padre, que pareces al doctor Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Cada vez lo entiendo más a mi padre. Aterrizo otro eje que es el de la formación y del aprendizaje. En la formación y el aprendizaje, bueno, ni que decir tiene que para todos vosotros y para mí, para Fernando, tanto la formación como el aprendizaje permanente no es que sea una obligación, yo creo que es una necesidad de estar permanentemente al día. Yo suelo poner la famosa frase acuñada o la palabra de modernidad líquida, tiempos líquidos, acordados de Zygmunt Bauman, pero recientemente estoy siguiendo mucho a Daniel Innerarity y me gusta mucho un concepto que también ha acuñado él en alguna de sus obras, que es el de demasiadas cosas están conectadas con demasiadas cosas. En un mundo hiperconectado como en el actual, de confusión permanente y de aceleración constante, demasiadas cosas están conectadas con demasiadas cosas. Y él dice que tenemos que llegar al punto de entender la complejidad de
que hay que evitar el fin del mundo y la relación que tiene esto con no llegar a fin de mes. Es decir, si queremos grabar, por ejemplo, el diésel, porque es un combustible que contamina muchísimo, grabar el diésel supone que los agricultores franceses pasen hambre a final de mes. Por lo tanto, al final tenemos que correlacionar los problemas desde un punto de vista tan grande que o estamos permanentemente aprendiendo y actualizados, pues un día es inteligencia artificial y otro día es otro elemento que aparece, emerge en nuestras organizaciones, o estamos abocados a golpearnos con la realidad. Yo, además, como preparador de aspirantes a las oposiciones, tengo esa doble obligación de estar permanentemente actualizado porque les tengo que transmitir una realidad que muchas veces no aparece en los programas de las oposiciones, pero que se van a encontrar el día 1 después de la toma de posesión. Y aquí sois muchos empleados dedicados al ámbito de la formación y al aprendizaje, pero hay una pregunta que a mí siempre me ha suscitado cuando me aproximo a la gente que se dedica al tema de la formación, no de recursos humanos, formación. ¿Cómo podemos hacer más atractiva la formación a los empleados públicos más allá de la remisión anual de detección de necesidades? Es decir, ¿de qué manera podemos involucrar al personal en diseñar programas formativos, diseñar espacios de formación y de aprendizaje constante para que se convierta en un aliado de nuestras organizaciones y no algo que la gente haga para llevar una mochila de puntos de cara a evaluaciones y demás? ¿Cómo hacemos que la formación sea una aliada en nuestras organizaciones? Y aquí veo bastantes especialistas en temas de formación. Bueno, sinceramente es un buen reto que tenemos desde el espacio de formación. Yo creo que tenemos poco exploradas muchas más modalidades de formación más allá de la clásica de las clases magistrales o incluso ahora del autoaprendizaje que no deja de ser pues sin tutor, pero te autoformas y un curso tradicional, ¿no? Esa pequeña microformación de aquello que tú realmente necesitas, me parece que está al menos poco escrito. Se hace, pero se escribe poco. Y en nuestro caso, que casi prácticamente está contempladas todas las modalidades que sería posible desarrollar para la carrera, claro, si tú quieres que te puntúe, todas estas cosas tienen que estar escritas y, sobre todo, si lo que está escrito de alguna manera se convierte como en un derecho, no como en algo voluntario, ¿no?, que se puede dar. Y esa es la gran diferencia. Ese formador ocasional, esa persona que tienes que hacer la tabla dinámica, veníamos en el taxi, tienes que hacer la tabla dinámica de Excel y no sabes, y sabes, tienes que tener identificado quién sabe hacer tablas dinámicas en la casa para dar esa formación puntual. Y eso a la persona que transfiere le tiene que valer, le tiene que puntuar y tiene que valer tanto como el dar un curso de 30 horas. Quiero decir que ponderadamente, pero bien, creo que ese reto para las organizaciones es importante. Las comunidades de aprendizaje, de las que tendremos ocasión de hablar mañana, en fin, potenciar esa formación directa en el puesto de trabajo y la necesidad que tú tienes y reconocerla. Totalmente, totalmente. Mila. Yo no soy responsable ni experta en formación, pero soy usuaria, perdón, que no se me oye, usuaria de largo recorrido y impulsora y convencida. Y esto liga lo que has preguntado sobre qué podemos hacer para hacer más atractiva la formación y el aprendizaje, liga con lo anterior, con la gestión del conocimiento, el sistema de incentivos. El sistema de incentivos es la clave. Yo creo que está en el corazón, para hablar de la transformación, está en el corazón de otras muchas cosas, pero de esto también. Hay que revisar el sistema de incentivos para que se produzca esa transformación. Y los incentivos no son solo económicos, son de muchos tipos. Pero eso es una decisión que no es administrativa, es política. Totalmente. Yo creo que, además, en los tres elementos, y con esto acabo, Fernando, te doy la palabra,
sobrevuela una dimensión política de compromiso con la organización. Es decir, muchos aspectos se pueden liderar desde un punto de vista técnico, pero el poner en foco en ese sistema de gestión del conocimiento, el poner en foco en cuestiones puramente estratégicas, también tiene que haber un compromiso político de alto nivel que sea favorable, ¿no? Y al menos que, a lo mejor que no lo apoye día a día, pero sí que sea favorable. Yo creo que eso es determinante. Te toca a ti, Fernando. Me toca. Bueno, yo he visto Carlos Suso y José Antonio Latorre, que son súper expertos en formación, no han abierto la boca, ¿no? Porque necesitan ellos mucho espacio, ¿no? Para hablar de formación. Dándoles un no minuto pueden es decir insuficiente. Un flash no pueden, ¿no? Lo digo porque les veo ahí tan tranquilos, ¿no? Voy a hablar de una cosa que hace el IAP que me gusta mucho, hablando de evaluación de políticas públicas, ¿no? Que es otro de los temas que hemos rescatado, ¿no? Que hemos traído aquí, que el IAP está proponiendo ya mucho tiempo, hacer el análisis de la evaluabilidad, ¿no? De las políticas públicas, ¿no? La evaluación de la evaluabilidad de las políticas públicas, ¿no? O sea, ese ejercicio previo, ¿no? Cuando se diseña una política para ver si va a ser posible evaluarla después, ¿no? Ese es el primer paso que va, digamos, plantando, ¿no? Lo que después puede dar frutos. Porque, claro, por algún sitio hay que arrancar, y si ya vamos diciendo a los que diseñan políticas públicas que, ojo, porque hay una serie de elementos que si no los tenemos en cuenta no nos van a permitir evaluar después, lo que haremos es que no aprenderemos del desarrollo de las políticas públicas. La evaluación de políticas públicas, por ejemplo, nos permite aprender, saber si lo que estamos haciendo sirve para algo o no, ¿no? Por ejemplo, evaluación de políticas públicas. Podemos hablar de muchos tipos de evaluación, pero a mí este es un terreno que me interesa mucho, ¿no? Desde luego hay que hablar de evaluación del desempeño. De una vez tenemos que hablar de evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cómo vamos a captar talentos si tenemos organizaciones que no estimulan el talento interno, ¿no? No se reconoce a las personas que se esfuerzan y, por lo tanto, si no hay reconocimiento del esfuerzo, ¿para qué me voy a esforzar? O sea, tenemos que tenerlo claro, es que somos humanos, somos de carne y hueso. Si no hay estímulos, no hay esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, evaluación del desempeño. La evaluación en toda la cadena, ¿eh? Entonces, hay organizaciones públicas que están apostando fuerte, ¿no? En Cataluña, Ivalua, ¿no? Está apostando fuerte por la evaluación de políticas públicas, ¿no? En otros lugares hay organizaciones que apuestan por diferentes estilos, tipos de evaluación de diferentes cosas. Yo creo que la evaluación de todo eso tiene que estar en la agenda. Lo tenemos que meter entre todos. Nos conviene meterlo entre todos, ¿no? Nos conviene a todos meter la evaluación en la agenda, ¿no? Solo un flash. Yo he trabajado durante mucho tiempo en un proyecto que ya es una norma internacional, la 18.091, que es una norma que permite evaluar a los gobiernos locales, ¿no? Evaluar, se dice, la confiabilidad, la integralidad de los gobiernos locales. Es una norma que lo que hace es que permite chequear a un gobierno local cómo estamos, ¿no? Permite hacer una evaluación de los elementos mínimos de un gobierno local. No mide la excelencia, ¿eh? No es un medidor de excelencia, es un medidor de mínimos de un gobierno local. En nuestro país tenemos algunos ejemplos muy espectaculares. Pinto lo utilizó con un gran éxito, lo hizo muy bien, porque además incorporó a la ciudadanía para evaluar las políticas públicas del ayuntamiento con el mismo esquema que utilizan los técnicos y los políticos para evaluarse, para autoevaluarse. Fue un ejercicio muy interesante. Hay más, pero este a mí me parece muy brillante para los que quieran trabajar en eso, ¿no? 18.091, la recomiendo para todos los que estéis interesados en evaluación en gobiernos locales. Hay otros ejemplos de autoevaluación, muchos ejemplos de evaluación y de autoevaluación que son curiosos. El Gobierno de España hace un ejercicio que es Cumpliendo, ¿no? Que encarga a un equipo de expertos que hagan la evaluación de los compromisos que va adquiriendo el Gobierno. Es una fórmula que, bueno, hay que darle mucha transparencia a eso para que no parezca que, digamos, a ver, por el perfil de las personas que están ahí dentro, yo no tengo ninguna duda, pero bueno, para hacerlo realmente con garantía, lo que hay que hacer es hacer muy abierto el diseño de esos equipos que evalúan, ¿no? Y para mí, la clave, tuve la ocasión de que me encargaran una cosa que fue espectacular,
Para mí, la clave es que quienes evalúen las políticas públicas sean los ciudadanos, ¿sí? Entonces, yo hace unos años monté un foro ciudadano, cerca de 100 personas voluntarias, para evaluar políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? La que ese foro elegía. Ese foro tenía autonomía, se generó un foro que tenía vida propia, ¿no? Que no era un foro institucional, era creado por una institución, pero era un foro ciudadano entero, es decir, la presidencia del foro era una persona, un ciudadano, una ciudadana en este caso, una ciudadana normal y corriente, no un funcionario ni un político, una ciudadana, además de una organización importante, peleona. Decidieron qué políticas públicas querían evaluar, decidieron cuál era la metodología de evaluación y ellos determinaron que ellos iban a llamar al político responsable de esa política, les iba a interpelar y les iban, después de debatirlo, a puntuar de 1 a 10. Y esa nota, el gobierno que lo puso en marcha, se comprometió a llevarlo al acta de la primera reunión del Consejo de Gobierno. Es decir, la política de educación la puntuamos con un 4 sobre 10, por ejemplo, ¿vale? Y el gobierno toma nota, ¿de acuerdo? Ciudadanos que evalúan políticas. Hay que ser atrevido, hay que meterle a esto un poco de vidilla, si no, la ciudadanía pasa de nosotros, ¿sí? Tenemos que ser valientes, esto sale bien, ¿vale? Hay que quitarse los miedos porque sale bien. Al final, el político que da la cara y que interpela a 100, lo que está haciendo es intentar convencer, tiene un auditorio de 100 personas con los que hablar de ese asunto, ¿no? Por lo tanto, todos salimos ganando. Bueno, escucha y atención a las personas, internas y externas, escucha a la ciudadanía, escucha a las personas de la organización. Tenemos que poner en marcha, tenemos muchísimas herramientas para poder hacer dentro de las organizaciones estudios de lo que piensan nuestros empleados y empleadas públicos y públicas sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pulsar la valoración de lo que se está haciendo. Tenemos un montón de herramientas muy sencillas todas de poner en marcha. Esto se puede hacer con mucha facilidad y, desde luego, escuchar a la ciudadanía, pues también lo tenemos tirado. Por ir cerrando para ver si damos voz a las personas, solo para redondear el tema de la innovación, a mí me gustaría decir que en innovación ese cambio, efectivamente, esa intención, esa propuesta de cambio que genere valor, que añada valor, pues hay una herramienta que creamos entre un grupo de personas que se llama InnovaGloc. Es una herramienta que permite, digamos, medir cómo se sistematiza la innovación, ¿vale? No si hay innovación o no, sino cómo se sistematiza la innovación en una organización pública. Con esa herramienta, la FEM monta sus premios de innovación local, ¿eh? Lo que se hace es que cada gobierno que quiere presentarse porque piensa que tiene una iniciativa de innovación potente, lo que hace es que cumplimenta un cuestionario que son 25 ítems, ve qué puntuación saca de esos 25 ítems y puede presentarse o no al premio que coordina la FEM y que Borja y yo ayudamos a poner en marcha. Yo creo que he cumplido con el encargo y no he utilizado mucho tiempo porque creo que tiene que haber un poco... Sí, yo creo que quedan 5 minutos, Álvaro, para el debate, si se quiere. Yo lanzaría una especie de bonus track, ¿no? No hemos hablado del liderazgo. Yo creo que tú querías hablar, pero no sé si quieres hablar tú o digo yo 2 pinceladas. Yo creo que el liderazgo se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, pero tiene que estar. Efectivamente, tiene que estar en la parte política y en la parte técnica. Y el liderazgo implica, desde mi punto de vista, 3 elementos esenciales de la persona que quiera ejercer ese liderazgo. En primer lugar, una visión prospectiva. La gente de management lo llama planificación. A mí me gusta pensar que el líder tiene una visión en el medio y largo plazo y trae al presente lo que está por venir. Esa capacidad prospectiva de análisis te hace ganar tiempo y es determinante en términos de liderazgo. En segundo lugar, ejercer el liderazgo supone gestionar el caos, gestionar un mundo cambiante, gestionar la incertidumbre, gestionar lo que decíamos, tiempos líquidos, lo de demasiadas cosas conectadas con demasiadas cosas. Ejercer liderazgo significa vivir esa sensación sin ningún problema.
Y en tercer lugar, liderazgo significa lo que estamos haciendo hoy aquí, networking. Capacidad para relacionarse con gente y con organizaciones para transferir conocimiento e incorporar conocimiento. Y creo que esas personas, esos líderes o la gente que acumula como mínimo esos 3 requisitos, tienen la capacidad para tirar proyectos interesantes en el ámbito de lo público. Y yo creo que podemos abrir un poco al espacio de debate, de preguntas, lo que os apetezca. ¿Comentarios? Aprovecho y comienzo. Venga. Lo que decías de liderazgo me parece súper interesante. Y tenía una pregunta que era si se buscan, se descubren o se riegan las y los líderes. No, tú primero, tío. Todo junto. Los líderes no se pueden esconder. Los líderes no se pueden esconder. Quiero decir, en una organización el líder emerge por encima de los demás, ojo, sin ningún punto de ego ni jerarquía, y tira, porque es la naturaleza del líder, tira del resto sin un ejercicio autoritario, ¿no? Y eso es imposible esconderlo, ¿no? Muchas veces hace falta, un poco lo que decía Mira, ¿no? Activar el ecosistema y facilitar para que eso suceda, porque hay líderes a todos los niveles, igual de interesante su líder en la cúspide de la pirámide que en la base, ¿no? Quizá ejerzan roles diferentes. Pero yo creo que es algo, una combinación de diferentes elementos, pero cuando a una persona a la vez la ves con esa capacidad de tirar del resto para que la acompañen, yo creo que hay que empoderarla y darle pista. Ahora remato, déjame rematar. Los líderes nacen, pero se construyen, ¿no? Nuestros líderes, los que necesitamos, tienen que tener competencias directivas, competencias de liderazgo, tienen que tener capacidades, tienen que tener habilidades, ¿no? Es decir, no solamente tienen que, digamos, tener vocación de liderazgo, sino que tienen que construir su liderazgo, ¿no? Y en las administraciones especialmente, porque en las administraciones nosotros no seleccionamos líderes. A ver, voy a centrarme en los líderes técnicos, no quiero abrir el otro cajón por si las moscas. Me voy a centrar en los técnicos. Nosotros no seleccionamos líderes técnicos. Nuestros líderes técnicos se construyen dentro de las organizaciones. Nuestro sistema de selección no selecciona líderes. En otros países sí, ojo, ¿eh? En otros países del mundo seleccionan líderes para las administraciones públicas. Nosotros no. Nosotros tenemos que construir los líderes dentro, ¿no? Y para eso hace falta mucha formación, bueno, todo un esquema que permita que crezcan. Y tenemos que tener sistemas de selección internos luego, de promoción, perdón, hombre, que pongan en valor los liderazgos, ¿no? Bueno, yo siempre pongo de ejemplo, en una administración en la que estuve trabajando, en un concurso de niveles 28-30, un importante concurso, alrededor de 50-60 plazas, en ninguna se valoraba ninguna competencia que tuviera que ver con el liderazgo. Exclusivamente al peso, formación al peso, antigüedad al peso, todo al peso, ¿eh? Todo al peso, para que nadie se moleste, todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no se estimula, ¿no? Es decir, los líderes dicen, bueno, yo no tengo espacio ahí, o sea, yo nunca voy a ser un líder, sí, lo seré al peso, es decir, cuando tenga tantos trienios, cuando tenga tantos cursos, cuando tenga todo ese recorrido de peso, pues podré ser líder, ¿no? Y en eso tengo que ser muy crítico, ¿no? Tengo que ser también crítico con el liderazgo político, no me quiero meter ahora en camisa de 11 varas, pero tengo escrito, es que los políticos tienen que tener también competencias y capacidades, que no puede ser de otra manera. Tienen que tener vocación, por supuesto. Tienen que ser capaces de sacrificarse, claro que sí. Que tienen que ser capaces de otras muchas cosas que no tienen que ver con las capacidades y las competencias, por supuesto, pero también tienen que tener competencias directivas, porque al final luego dentro lo que hacen es que dirigen personas, dirigen proyectos. Totalmente de acuerdo. Iván, allí hay una pregunta. Sí, buenos días. Y la necesidad que se lleva demandando de hace muchos años, en otros países existe,
de que de una vez por todas se crea un estatuto de un DPD, un directivo público profesional, un estatuto, ¿no? Que se viene demandando, no existe, a día de hoy es cierto, no se valoran, es decir, el acceso a esa condición de líder, bueno, una legislación estatal básica habla de la idoneidad del puesto, pero verdaderamente en la práctica son, al margen que hay mucha discrecionalidad, son concursos de mérito, al fin y al cabo. No se ven digamos, las competencias, las habilidades, ¿no? Uno coge cualquier manual de ciencia de la administración y lo que se ve efectivamente lo que estaban comentando, la actitud, el líder, el elemento esencial del líder, ya se habla mucho de hacer equipo, la humildad. Todos los estudiosos que han estudiado dicen que es fundamental la humildad. No humildad como condición, valor cristiano de cualquier otra religión, sino de saber cuál está la limitación de uno, del líder o no líder, para apoyarte en el resto de compañeros del equipo. Darle una motivación. Rodríguez Arana, hasta hace poco director del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático de Derecho Administrativo, decía que ese líder que verdaderamente tenía que hacer que todos los empleados de su organización, y al fin y al cabo es lo que da esa perpetuidad a todas las organizaciones, de aflorar el orgullo de servir los intereses generales. El primer principio, hago de líder como hablo de jefe de servicio, como hago de cualquier puesto de lo público como privada. El primer principio que establece la Constitución de la Administración Pública, ¿no? El 103, por ahí lo dice, no habla primero de la objetividad, ni la independencia, ni el sometimiento a la ley, es servir. La Administración sirve con objetividad a los intereses generales, el principio de servir público. Para que verdaderamente haya una vocación de servicio público, y en el caso que existan, si son pequeñas organizaciones, pues hay menos líderes, ¿no? Pero ese líder se tiene que hacer copartícipes en las tomas de decisiones al resto del equipo. Es decir, no solo la motivación económica o la carrera profesional, que es muy importante, o la formación, haciéndoles partícipes en las tomas de decisiones, en las reuniones. En materia de formación, como ha dicho la compañera, efectivamente, saber qué necesidades tiene y tener identificado el rol de cada empleado. Porque verdaderamente, si hay que ser humilde y tienes que acudir a tu compañero de organización para que te explique cómo se hace un determinado acuerdo, acto o lo que sea, pero es importante que se regule, como en otros países de derecho comparado, un estatuto que se legisle, que exista ya de una vez por todas un estatuto de los directivos públicos profesionales, que al día de hoy se queda a la mera autonomía de cada, ¿no?, de esa autonomía organizativa de cada organización, de cada administración. Bueno, respondes tú, que te la ha dejado votando. Sí, ha dejado votando tenemos la suerte de que hace muy poquitos días se ha aprobado en Andalucía la Ley de Función Pública, que tiene un apartado expreso de dirección pública profesional que a mí me gusta mucho. Es verdad que hay que desarrollar el estatuto del directivo público y, por tanto, pues le falta todavía un paso, pero está ese camino ya lo hemos abierto, ya está abierta la puerta, ¿eh? Ley de Función Pública, yo creo que ni hace una semana, ¿no? Hace unos cuantos días se ha publicado y en un proceso muy participativo, muy abierto, en el que tuve la oportunidad de colaborar. Y yo creo que dentro de poco vamos a ver un cambio importante en la estructura de la Junta de Andalucía, en la estructura directiva de la Junta de Andalucía. Y me imagino además que por ósmosis, ¿no?, en muchos de los ayuntamientos y diputaciones de este territorio, ¿no? Va a haber un buen modelo en el que mirar, ¿no? Tenemos también en el mundo local, Euskadi legisló en el ámbito local muy bien sobre dirección pública, es decir, ya tenemos algunos ejemplos. Es verdad que todavía muy pocos, es verdad que muy tarde, es verdad que hemos perdido décadas, ¿no?, en ese terreno, pero bueno, ahí estamos, hemos abierto las puertas, ¿no? Si me permitís, para ir cerrando, ¿me dejas? 5 minutos nos dicen que tenemos. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Bueno, sobre dirección pública, como dices tú, que se ha quedado votando, ¿hay alguna otra intervención? Ese mundo, la dirección pública, esa correa de transmisión, ¿no? Borja, ese mundo que tiene que ver con la dirección de las organizaciones, que hasta ahora no es profesionalizado como lo entienden los países más avanzados, ¿eh? Por supuesto que los directivos son profesionales, con su profesionalidad, ¿no? Pero no están seleccionados de manera
específica, ¿no? Tenemos ejemplos fantásticos en el planeta, fantásticos. En el Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, en muchísimos países. En Europa está la EPSO, ¿no? El sistema de selección de empleados públicos, ¿no? que se basa en construir directivos. Es decir, tenemos montones de ejemplos donde mirar, ¿no? Tenemos experiencias de muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos un sistema en Estados Unidos que es curiosísimo porque es un sistema privado de construcción de directivos públicos, ¿no? No lo hacen las administraciones, lo hace una asociación que genera directivos y los gobiernos tiran de directivos que generan y controlan esa asociación. Generan directivos, los forman, los crean, los seleccionan y los controlan. Tienen un código ético que ellos controlan que se cumpla el código ético. Tienen una vía, cualquier persona de cualquier ayuntamiento que está dirigido por una persona directiva pública puede denunciar a un directivo público que no ha cumplido, según esa persona. La asociación investiga si eso es cierto o no, y si es cierto, le pueden echar de la asociación y ponen en las redes sociales que esa persona ha incumplido, ha cometido un delito, etcétera, ¿no? Es decir, una asociación que se ocupa de mantener un estándar de ética pública alto para sus personas asociadas. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos, podemos copiar buenos ejemplos de un montón de sitios, ¿no? ¿Alguna aportación más? Venga, la última. Hola. Referente a la gestión del conocimiento, pienso que nos comportamos como los campeones de Fórmula 1. El campeón se levanta la copa y saluda, mientras que el que queda detrás explica que le falla el coche, el tiempo, el equipo, no pusieron la rueda bien. Cuando transmitimos el conocimiento no nos atrevemos a decir cuáles son, si el ordenador va mal, el programa. Transmitimos porque a veces creo que tenemos miedo a enfrentarnos, a pesar de que lo que va a solucionar el cambio es reconocer esos fallos. Pues sí, efectivamente, no hay cultura, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el conocimiento está en la línea de reconocer a los mejores y valorar, pero hay poca práctica de reconocer el fracaso, poner en valor los errores y un aprendizaje a la inversa, ¿no? Es decir, ver todo el proceso como ha sido para evitar que se repitan los errores cometidos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vamos viendo por aquí. Déjame que ponga, para terminar, sí, solo unas imágenes que tenía que me he preparado. Bueno, he traído unas imágenes de coches, ¿vale? 3 coches, ¿sí? Para mí las administraciones son como coches. Puede ser un coche así, puede ser un coche así, o como sea. Hay muchos tipos de coches, ¿no? Pero para mí todos los coches deberían de tener los elementos básicos, todas las administraciones deberían de tener los elementos básicos que nos garanticen de que eso se va a mover, solo de que se va a mover, que nos va a llevar a algún sitio. Desde mi punto de vista tiene que haber una ITV de organizaciones públicas, porque no puede haber un vehículo que no tenga ruedas, no puede haberlo, o que no tenga un cuadro de mando, o que no tenga un volante. No puede ser que no tenga faros, ¿no? Cualquiera de estos son muy raros todos, pero todos tienen ruedas, tienen un volante, ¿no? Todos tienen unos elementos que son básicos para ir de un sitio a otro. En nuestras administraciones, os garantizo, hay administraciones que no tienen algunos de estos elementos básicos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántas administraciones conocemos que no tienen un plan estratégico, es decir, no tienen una hoja de ruta? Es decir, no sé por dónde voy a ir en el desierto. ¿Cuántas? Yo salgo, ¿no? Llamo por la radio, a ver, oye, ¿tú cómo vas? ¿No? Hablas con alguien que sabe, que ya lo ha hecho antes, que no sé qué, pero no tengo mi propio plan, mi hoja de ruta, ¿no? Yo creo que tiene que haber una ITV, pero lo digo en serio, una ITV de organizaciones públicas, que a ver, de estos, imaginaos, 6 elementos clave que hemos dicho, 6 elementos clave. ¿Usted cuál tiene? No los 15, si queréis. Yo haría una de 15, pero al menos de 6 elementos clave, ¿no?
un externo que dijera si efectivamente una organización tiene los elementos suficientes para decir que es una administración que está viva, que funciona, que nos lleva de un sitio a otro. Bueno, ahora sí, Borja, porfa. No, ya está, tío. Nos está esperando Álvaro. Gracias a todos.